Vamos a revisar cuáles son los requisitos de diseño de flexión en estructuras metálicas de acuerdo a lo que exige la NSR 10. Básicamente el objetivo es describir cuáles son los requisitos de la NSR 10 y el LDFD para el diseño de elementos sometidos a flexión simple, acortante, y también cuáles son los requisitos de estado límite de servicio, es decir, las deflexiones. Cuando nosotros tenemos una sección transversal, en esta sección transversal se nos presentan unos módulos de elasticidad, que es una propiedad geométrica de la sección transversal. Y simplemente pues el módulo elástico de la sección es el momento de inercia sobre la distancia a la fibra extrema superior. En este caso, cuando un perfil tiene doble simetría, entonces su momento de inercia es la inercia sobre CY con respecto a X, o la inercia o el momento de elástico con respecto a Y es la inercia que tiene el perfil sobre la distancia CX. Estas propiedades geométricas nosotros las podemos obtener por medio de figuras conocidas o por medio del teorema de los ejes paralelos. O si es en forma de canal, pues el módulo elástico con respecto a X es la inercia con respecto a X con respecto a CY. Para estos perfiles comerciales, entonces nosotros podemos buscarlos en el manual del RDFD o en el manual de proveedor que nos esté vendiendo los perfiles laminados. Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en una viga? En una viga nosotros podemos tener un momento elástico. Este se presenta cuando los esfuerzos por flexión tienen una distribución lineal, como es este primer caso que se presenta acá, el caso A. Acá lo que sucede es que el esfuerzo de flexión actuante es menor que el esfuerzo de fluencia. Entonces nosotros podríamos calcular nuestro momento resistente como el módulo elástico multiplicado por el esfuerzo de fluencia. Cuando se incrementa la carga en la viga es probable que alcance su esfuerzo actuante, alcance el esfuerzo de fluencia. Entonces tiene un comportamiento totalmente lineal, y si se sigue incrementando la carga, la sección transversal comienza a plastificarse. Y plastificarse es que los esfuerzos de flexión tienden a volverse uniformes. Entonces, en este caso, el momento actuante va a estar entre el momento de fluencia y el momento plástico. Y al final, si se incrementa la carga, entonces el esfuerzo de fluencia actuante alcanza el esfuerzo de fluencia y la viga se plastifica. Entonces, ¿cómo calculamos el momento elástico? Entonces, la distribución de estos esfuerzos por flexión es cuando tiene un comportamiento lineal, y pues simplemente si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una sección transversal rectangular, entonces el centro de gravedad de esa sección transversal o el eje neutro va a estar en la mitad, es decir, en D medios, y la distribución de los esfuerzos van a ser lineales. Entonces, acá yo voy a tener la resultante a compresión si la fibra extrema está a compresión, es decir, para este caso que están actuando momentos positivos. Y en la parte inferior yo voy a tener, esfuerzos de tensión que me van a dar como resultante, la fuerza de tensión. Entonces simplemente, o sea, toda esta zona de acá tiene una distribución de esfuerzos lineales. Entonces nosotros sabemos que los esfuerzos normales
son iguales a la fuerza por el área. Si nosotros esfuerzos normales son iguales a la fuerza sobre el área, entonces acá nosotros tendremos que la fuerza va a ser igual al esfuerzo multiplicado por el área. El esfuerzo que tenemos en consideración es el esfuerzo de fluencia del material. Entonces esto acá será el esfuerzo de fluencia. Entonces acá tendremos la distribución del esfuerzo. Entonces es un medio del esfuerzo de fluencia. Y esto lo vamos a multiplicar por el área en donde está actuando mi elemento. Entonces mi área va a ser de medios. Multiplicado por el B. Y de acá simplemente lo que tenemos es que esto va a ser igual a la expresión que se muestra, acá. Es decir, Fy multiplicado por D multiplicado por B, y acá me falta multiplicarlo por, no, Fy por B por D dividido sobre 4. Esta va a ser mi resultante de la fuerza de compresión. Igual aquí abajo yo puedo tener mi resultante de la fuerza de compresión, que pues atención, que va a ser igual. Entonces los esfuerzos de tensión se generan en esta área de la parte inferior, y allí simplemente pues aplicando nuevamente pues la fuerza de tensión va a ser igual al esfuerzo, un medio de Fy, el esfuerzo que estoy aplicando, y el área en que está actuando en un área de D medios por B. De D medios por B. Sí, señor. Listo. Entonces ya simplemente yo hago momentos en alguna de las dos resultantes. Entonces cuando yo hago un momento acá, por ejemplo, en este punto, el momento que me va a producir esta fuerza es C multiplicado por el brazo de palanca interno, que es 2/3. Entonces C, la fuerza es Fy B por D sobre 4, Fy B por D sobre 4. Y el brazo es 2/3 de D, 2/3 de D. Entonces aquí tengo que Fy es igual a B por D cuadrado sobre 6. Es decir, que el momento My que resiste va a ser igual a Fy multiplicado por D cuadrado por B sobre 6. Esta expresión que se muestra acá es simplemente igual al momento de inercia de una sección transversal con respecto a X. Entonces si nosotros hallamos ese X como lo veíamos en la diapositiva anterior, entonces Sx es el momento de inercia dividido sobre Cy, pues ahí tendremos entonces que al reemplazar esos valores en una sección transversal rectangular, el momento de inercia con respecto a X, o sea, esto es Ix sobre Cy. Y el momento de inercia de una sección transversal rectangular, entonces su Ix es igual a B por H a la 3 sobre 12. Entonces al reemplazar esos valores, nosotros tendremos que nuestro Sx
igual mi momento de inercia con respecto a X, es esta expresión que señalaba acá, B por H a la 3 sobre 12. En este caso nosotros tendremos B por el H es el D, elevado a la 3 sobre 12, y eso lo voy a dividir entre la distancia CY, que es la distancia que hay a la fibra extrema superior, desde el eje neutro hasta la fibra extrema superior es de medios, y cuando yo opero esto acá, entonces simplemente me queda que el momento elástico de la sección es igual a B por D cuadrado sobre 6. Entonces, si nuestra viga tuviese un comportamiento elástico, simplemente el momento resistente o el momento de fluencia es igual al esfuerzo de fluencia multiplicado por el modo elástico de la sección transversal. Entonces, si nosotros conocemos el SX, podemos determinar cuál es el momento elástico de la sección transversal. Cuando tiene un comportamiento lineal, es decir, que no ha alcanzado el esfuerzo de fluencia. Pero si alcanza el esfuerzo de fluencia, entonces lo que sucede es que se presenta una articulación plástica en el elemento. Es decir, la distribución de los esfuerzos por flexión son totalmente uniformes, estos que se presentan acá. Ya no tiene una distribución lineal como en el caso elástico, sino que tiene una distribución uniforme. Y acá, pues simplemente volvemos a hacer lo mismo. Aquí aplicamos el concepto de lo que es esfuerzo normal, porque acá son esfuerzos normales que ahora simplemente están a compresión y a tensión. Entonces sabemos que la fuerza normal máxima, esa fuerza va a ser igual al esfuerzo, el que resiste, Fy multiplicado por el área de la sección transversal. Entonces el esfuerzo es Fy y el área en que está actuando el elemento. Entonces ahora esa área es de medios multiplicado por B. Entonces acá la resultante va a ser igual a Fy multiplicado por B multiplicado por D dividido sobre 2. Las dos resultantes de compresión y de tensión van a ser iguales. Y si yo hago sumatoria de momentos en donde actúa alguna de las resultantes, entonces ahora voy a tener mi momento plástico. Ya no va a ser momento de fluencia, sino momento plástico. Entonces tengo una resultante de fuerza que es Fy por D por B sobre 2, y el brazo es de medios. Entonces mi resultante Fy por B por D sobre 2 y el brazo de medios. Entonces aquí tendré que Fy es igual a B por D elevado al cuadrado sobre 4. Esta expresión de acá se denomina módulo plástico de la sección y se representa con Z. Es decir, que mi momento plástico es igual al esfuerzo de fluencia multiplicado por el módulo plástico de la sección transversal con respecto al eje X. Entonces, este es mi momento plástico cuando se forman articulaciones plásticas en mi viga. ¿Cuáles son los criterios para el cálculo de la flexión en los perfiles metálicos? Entonces esos valores del cálculo entonces van a depender de una relación lambda P,
van a depender de la relación ancho-espesor y van a depender de la relación lambda R. Cuando mi relación B sobre T es menor que lambda P, se considera que el perfil es compacto. Si lambda P es mayor que la relación ancho-espesor, se considera que el perfil es compacto, pero si mi relación ancho-espesor es mayor que la relación lambda P, se considera que el perfil es no compacto. Y si la relación ancho-espesor es menor que lambda R, se considera que el perfil es esbelto. Entonces, dependiendo del criterio de la relación ancho-espesor, la norma nos dará a nosotros los requisitos para diseñar o calcular la resistencia a la flexión para un perfil compacto, para un perfil no compacto o para un perfil esbelto. Entonces, ¿cómo calculamos esas relaciones ancho-espesor? Entonces, fíjense que los valores son los mismos, B sobre T para la aleta, la relación ancho-espesor. Si nosotros tenemos las aletas de los perfiles, el lambda P lo calculamos como 0.38 por E sobre FY, el lambda R lo calculamos sobre E sobre FY, y podemos tener perfiles en tipos de ángulos. Entonces, relación ancho-espesor B sobre T. Acá la figura nos muestra qué es B y qué es T, y acá el cálculo del lambda P y del lambda R, o si son perfiles y en flexión sobre el eje de simetría menor. Entonces acá nos dice la norma cómo calcular el lambda P y cómo calcular el lambda R. Acá en la figura se muestra la relación B sobre T, si es un perfil I o si es un perfil canal, o si son perfiles T o perfiles I de doble simetría, o si son perfiles atiesados que tengan una platina. Entonces se muestran las distintas condiciones para que nosotros calculemos si el perfil es compacto, no compacto, o si el perfil es esbelto. Entonces decía que el perfil es compacto cuando la relación ancho-espesor es menor que lambda P, es no compacto cuando la relación ancho-espesor es mayor que delta P pero menor que lambda R, y esbelto cuando la relación ancho-espesor es mayor que lambda R. ¿Qué sucede? Sucede que los elementos no compactos o los elementos esbeltos pueden presentar pandeo local de sus elementos. Es decir, él puede presentar un pandeo local, del ala, o puede presentar un pandeo local del alma. Entonces yo puedo tener un perfil en el cual su ala sea no compacta y su alma sea no compacta. O puedo tener un perfil en el cual su ala sea no compacta, pero su alma sea compacta. De acuerdo a esos criterios, la norma a nosotros nos da los parámetros para que calculemos la resistencia de diseño de esos perfiles, dependiendo si son compactos, esbeltos, si un elemento del perfil es compacto y el otro no. Entonces habrán unos criterios de diseño. Se puede presentar un pandeo lateral torsional. Este se presenta cuando el soporte lateral no es adecuado.
y esto genera una deformación torsional en la viga. Entonces, cuando se da, entonces ya lo vamos a ver. Entonces, nosotros podemos tener que se presenta la plastificación. Acá los elementos del perfil son compactos, entonces tienen que ser compactos. Es decir, que la relación ancho-espesor es menor que el lambda P y la longitud no soportada es menor que LP. Entonces, la plastificación, cuando se presenta la plastificación, nos dice la norma que nosotros calculemos el momento plástico como el Fy por el Zx, donde Fy es el esfuerzo de fluencia mínimo en megapascales y Zx es el módulo de elasticidad de la sección transversal en milímetros a la 3. La longitud no soportada simplemente son lo que restringe lateralmente al elemento. Por ejemplo, una vigueta hace que el elemento tenga una longitud no soportada, ¿sí? Pero si se funde por completo la losa junto con una vigueta, entonces la viga puede tener una longitud no soportada igual a 0. La longitud de plastificación se calcula como 1.76 por el radio de giro por la raíz cuadrada de el módulo de elasticidad sobre Fy. Eh, la longitud LR, esta se calcula con la expresión de F.2.6.2 raya 6. Entonces acá es 1.95 por RTS. RTS al cuadrado es igual a la raíz de el momento de inercia con respecto a Y multiplicado por CW, que es una constante de alabeo, dividido sobre el módulo de elasticidad con respecto a X, donde obtenemos este valor de CW y donde tenemos otra variable que aparece acá en esta fórmula, que es J, es una constante torsional en los manuales de proveedores. Por ejemplo, si nosotros tenemos un perfil cualquiera, entonces en las primeras secciones nos muestran siempre las propiedades geométricas. Entonces acá muestra el tipo de perfil, el área, la altura, el espesor, el espesor del alma, el espesor del ala, la distancia T de cada K1, por ejemplo, el EU201. Entonces, estas son las dimensiones. Y en la siguiente página, para el caso del manual LRFD, nos muestra propiedades geométricas como son radios de giro. Entonces, acá nos muestra cuánto pesa el perfil, si la sección es compacta o no es compacta, una constante x1, x2, el momento de inercia alrededor del eje X, el módulo elástico alrededor del eje Y, el radio de giro, momento de inercia alrededor de eje X, momento elástico, radio de giro y los momentos plásticos de la sección transversal. Solo propiedades geométricas. Las propiedades de torsión, que son J y CB. CB es una constante de alabeo. Las encontramos para cada uno de los perfiles. Para el caso del manual del LRFD, en la sección posterior a las propiedades geométricas de ese perfil. Acá continúan los tubos, barras. Y acá se muestran las propiedades de torsión. Las propiedades de torsión de los perfiles W, por ejemplo. Entonces acá aparece la constante torsional J,
de distintos perfiles, W44 por 335 por 220 por 262, y nos aparece la constante CB. Entonces esta tiene unidades a las 6. Entonces este valor que aparece acá a las 6, nos aparecen otros valores. Estos valores nos sirven a nosotros para calcular los momentos resistentes cuando estamos trabajando en el sistema internacional. Pero fíjense que si nosotros estamos trabajando acá en el sistema internacional, entonces significa que aquí el E tenemos que introducirlo en megapascales, el RTS en milímetros, el J tenemos que introducirlo, recuerden que el J en unidades de milímetros a la 4, el SX en unidades de milímetros a la 3, HO que es una longitud en milímetros. Entonces acá trabajamos en el sistema internacional. Los valores tendremos que introducirlos en newton y en milímetro. Milímetro, área, milímetro cuadrado, módulo elástico, milímetro a la 3, momento de inercia, milímetro a la 4. Entonces, por ejemplo, si nosotros si nosotros quisiéramos calcular la longitud LR, entonces LR es una longitud para que nosotros determinemos los momentos resistentes, dependiendo si en nuestro elemento la longitud no soportada es menor que LP. Si la longitud no soportada está entre LP y LR, o si mi longitud no soportada es mayor que LP. Por ejemplo, entonces el pandeo lateral torsional, se presenta cuando mi longitud no soportada está entre LR y LP. LB es la longitud no soportada. Entonces, ¿qué nos dice la norma para el cálculo del momento resistente? Nos dice que el momento resistente es esta fórmula que aparece acá. Esta constante CB se calcula cuando el momento que se presenta en la luz de la viga es variable. Entonces con esta fórmula nosotros calculamos el momento resistente cuando se presenta pandeo lateral torsional. Y ese pandeo lateral torsional se presenta cuando mi longitud no soportada es menor que LP. Mi momento plástico se presenta cuando mi longitud no soportada es menor que LP. El valor de CB se calcula como 12.5 por el momento máximo por 2.5 más 3 MA más 4 MB más 3 MC multiplicado por RM, y ese valor debe ser menor que 3, donde el momento máximo, pues el momento máximo que se presenta en la luz. MA es el valor absoluto del momento a un cuarto de la longitud del elemento. MB es el valor absoluto del momento a un medio de la longitud del segmento. MC es el valor absoluto a los 3 cuartos. RM es un valor que tiene 1 para miembros con doble simetría y 1 para miembros de simetría simple. Y Y, pues, que es el momento de inercia de la sección transversal con respecto a Y. Y YC es el momento de inercia de la aleta de compresión o de la aleta más pequeña cuando la curvatura es doble con respecto al eje X. Si el momento es constante en toda la longitud del elemento, entonces este valor del CB va a ser igual a 1. Entonces, cuando calculamos el pandeo lateral torsional, entonces tendremos que calcular el CB si el valor es variable. Este se da cuando él decía pues que la longitud no soportada está entre LP y LR.
Y el momento plástico cuando la longitud no soportada es menor que LP, segunda condición. Y la tercera condición se presenta cuando, eh, bueno, estos son para perfiles, entonces acá tenemos que los miembros de sección compacta en forma de I, entonces para sección compacta en forma de I, con simetría doble y canales solicitados a flexión alrededor del eje fuerte o el eje mayor, el que tiene mayor inercia. Entonces acá tenemos cómo se calcula nuestro momento plástico. Acá tenemos cómo se calcula el pandeo lateral torsional cuando mi longitud no soportada está entre LP y LR. Ya mostraba esta expresión de acá. Y la otra condición es cuando, bueno, aquí dice que C es igual a 1 para perfiles con doble eje de simetría, o se puede calcular para canales como HO sobre 2 dividido entre IY sobre CW, donde esta distancia, esta longitud HO es la distancia que hay entre los centros de gravedad de las aletas. Y cuando la longitud no soportada es mayor que la longitud LR, entonces mi momento nominal se calcula como FCR por el módulo elástico, y ese valor debe ser menor o igual que MP. Y esto sí está multiplicado por CB si los valores de los momentos son variables, no son totalmente uniformes, y simplemente nosotros utilizamos esta formulita que se encuentra acá. Entonces, mi distancia entre centroides es este HO, y estas fórmulas se aplican cuando nosotros estamos diseñando perfiles I o C. F26 da esos requisitos, de cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el comportamiento que tenga mi elemento. Entonces, para el comportamiento que tenga mi elemento, nosotros podemos obtener una curva. En esa curva nosotros tenemos por acá la resistencia del elemento, y acá nosotros tenemos la longitud no soportada. Acá tenemos LB, y por acá tendremos nuestro momento nominal resistente. Y en esa curva nosotros vamos a tener una zona en la cual tiene el máximo valor, que es el momento plástico. Luego viene y baja de esta forma acá, y luego viene y baja de esta forma acá. Entonces acá nosotros vamos a estar con un valor de LP. Entonces hasta acá nosotros tendremos LP, en el cual nuestra viga va a tener un comportamiento plástico. Luego viene una zona en la cual mi viga tiene un comportamiento elástico. Entonces ese comportamiento elástico va a estar hasta acá, hasta una distancia LR. Y si mi valor es mayor que LR, entonces ya acá vamos a tener un comportamiento inelástico. Entonces, para cada una de estas fórmulas, yo tendré que calcular los límites de LP y de LR para poder calcular el momento resistente de un perfil. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un perfil W16x40, y nosotros deseáramos determinar los momentos resistentes de cada una de esas zonas. Entonces, para un perfil W16 16x40, entonces vamos a calcular sus momentos resistentes. Entonces nosotros tendremos que conocer el área bruta de ese perfil, el módulo elástico de ese perfil, módulo plástico del perfil, el SX de ese perfil, el momento inercia
momento de inercia de ese perfil, el radio de giro con respecto a X de ese perfil, el radio de giro con respecto a Y de ese perfil, la constante CW de ese perfil y la constante J de ese perfil. ¿Qué más tendremos que conocer acá? No más. Como vamos a utilizar las fórmulas de la NSR10, entonces recordemos que los esfuerzos estén en megapascales. Entonces definamos un FY acá. Entonces a 0 a 36, 250 megapascales. Área bruta, entonces busquemos las propiedades de ese perfil. Busquemos las propiedades del 16 por 40. Las propiedades torsionales, ya estamos acá, vamos a buscarlas de una vez. 16 por 40. Entonces acá tenemos nuestro J en pulgadas cuadradas y acá tenemos nuestro CW en pulgadas a la 6. Nuestro J en pulgadas a la 4 del 16 por 40. Del 16 por 40 es 0.79 pulgadas a la 4. Entonces acá tendremos 0.79 es 0.79 pulgadas a la 4. Ese valor en milímetros a la 4 será 0.79 por 25.4 elevado a la 4. Entonces ahí tendremos, perdón, ¿cuál estoy viendo acá? El primero es J y el segundo es CW. Del 16 por 40. Ok, listo. Listo. Entonces acá tendremos 0.79. En el área bruta. Sí, es J, entonces ese J va por acá. Esto es 0.79 pulgadas a la 4 en milímetros. Eso será 0.79 por 25.4 elevado al cuadrado. 0.79 por 25.4 elevado a la 4. Entonces ahí tendremos que el J es 328.822. 28.822.83 milímetros a la 4. El CW, entonces ese CW es el que 1730 pulgadas a la 6. Acá está pulgadas a la 6. Entonces ahí tendremos 1730 pulgadas a la 6. Entonces acá a las 6, entonces acá tendremos 1730 por 25.4 elevado a la 6. Ahí tendremos 4.65 por 10 a la 11 milímetros a la 6. Entonces acá tendremos 4.65 por 10 a la 11 milímetros a la 6.
el radio de giro con respecto a X. Entonces buscamos las propiedades geométricas de ese perfil que están arriba, W16 por 40. W16 por 40, más arriba, 12, 14, 18, nos pasamos, 16 por 40, 16 por 40, entonces vamos acá a buscar lo que necesitamos de acá. Entonces acá nosotros necesitamos del 16 por 40, área 11.8 milímetros a la 4, altura 1601. ¿Qué más tenemos por acá? El espesor, el TF del ala. Vamos anotando valores. Área 16.8 pulgadas cuadradas. Entonces acá 16.8 pulgadas cuadradas, es decir, 16.8 por 25.4 elevado al cuadrado, 10.838. W16 por 40, 11.8 por 25.4 elevado al cuadrado, 7.712.9, 7.712.9 milímetros cuadrados. El ZY y el SX, entonces busquemos el ZY que aparece en la otra hoja. Entonces ahí tendremos que ese valor de el ZY, W16 por 40, acá tenemos el 16 por 40, este tiene un módulo elástico, de SX 64.7 pulgadas a la 3. Entonces acá tenemos 64.7 pulgadas a la 3, que será 64.7 por 25.4 elevado a la 3. Entonces ahí tendremos 106.000 1060 a 1.000.000. Entonces esto es 1.060 243 milímetros elevado a la 3. El momento de inercia con respecto a Y, este es de Y, es de 28.9 pulgadas a la 4. Tendremos 28.9 pulgadas a la 4, es decir, 28.9 por 25.4 elevados a la 4. Ahí tendremos 120, 290, 88.2,
sea, acá tendremos 112 millones 029, 12 millones 029, 088 milímetros a la 4. Nos falta acá de estas propiedades el ZX y los radios de giro. Entonces acá tendremos que el ZX de ese perfil está por acá, 72.9 pulgadas a la 3. Entonces ahí tendremos 72.9 pulgadas a la 3. Entonces aquí tendremos 72.9 por 25.4 elevado a la 3, 1.194.616, 1.194.616, 617 milímetros elevado a la 3. Y el radio de giro, con respecto a X, el radio de giro con respecto a X, radio de giro 6.63 pulgadas. Entonces acá tendremos 6.63 pulgadas, que en milímetros equivalen a 6.63 por 25.4. Acá tenemos 168 milímetros. Y el radio de giro con respecto a Y, entonces radio de giro con respecto a Y, 1.57 pulgadas. Acá tendremos 1.57 pulgadas, que en milímetro equivalen a 1.57 por 25.4, 39.89. Entonces acá tendremos 39 milímetros. Y necesitamos también saber nuestra distancia HO. Dice la norma que esa distancia HO es la distancia entre los centros de gravedad de las aletas. Es decir, esa distancia HO es la distancia que hay desde acá hasta acá. Esto es el HO. Entonces ese HO simplemente va a ser la altura total menos un espesor. HO es la altura total menos el espesor de la aleta. Entonces acá busquemos cuánto es la altura total de ese perfil. Está en la página anterior. W16 por 40, 16 por 40. Entonces esto dice que tiene un D de 1601, y le quito a ese 1601 el TF .505, 1601 menos .505, 16.01 menos .505. Este valor acá lo va a tener en pulgadas, es decir, que aquí vamos a tener 16.01 menos .505, 15.505 pulgadas, 15.505 pulgadas. En milímetros eso es por 25.4, 393.8. Entonces ya con
Con estas propiedades nosotros podemos calcular cuál es el momento resistente que tiene un perfil W dependiendo de su longitud no soportada. Por ejemplo, si vamos a calcular la primera condición, que es el cálculo de LP. Entonces acá tenemos que nuestro LP es esta expresión de acá. Entonces nuestra longitud de plastificación, entonces esa longitud de plastificación va a ser igual a 1.76 multiplicado por el radio de giro con respecto a Y. El radio de giro con respecto a Y es de 39 milímetros. Multiplicados por la raíz del módulo de elasticidad, pues del acero, que es de 200.000 megapascales, y el FY, que es de 250 megapascales. Entonces acá nosotros tenemos que esa longitud de plastificación es 1.76 por 39 por la raíz de 200.000 entre 250. Ese valor es de 1941 milímetros. Entonces, si mi longitud no soportada, entonces si la condición que si mi longitud no soportada es menor que LP, nosotros podemos calcular nuestro momento nominal resistente como LFY multiplicado por el módulo elástico con respecto a X. Es decir que para este caso nosotros tendremos que nuestro momento nominal FY de 250 newton sobre milímetros cuadrados multiplicado por el valor del ZX. Ese valor del ZX es esto acá. Entonces acá tendremos 250 por 11.94, 6.17. Entonces ahí tendremos 229 millones 298 millones 654 250 newton por milímetros. Si dividimos entre 1000 tenemos kilonewton por milímetros. Si dividimos entre 1000, kilonewton por metros. Es decir, que ese valor en kilonewton por metros es igual a 298.6 kilonewton por metros. Ese es el momento plástico nominal que soporta mi sección transversal. Ahora vamos a determinar si el LB está entre LP y LR. Entonces, si mi LB está entre LR y LP. Entonces, cuando nosotros tenemos esta expresión, ahí lo que sucede es que nuestro perfil va a tener un comportamiento elástico
y nos dice la norma que nosotros debemos calcular ese valor con esta expresión que se muestra acá. Y se presenta un pandeo lateral torsional. Y también necesitamos calcular la longitud LR. Entonces esa longitud LR es este larguero que está aquí. Y tenemos entonces el RTS. RTS nos dice la norma que ese RTS es para perfiles I. Para perfiles I el C es 1, que vamos a utilizar en la fórmula, y el RS al cuadrado es esta expresión de acá. Entonces, ese es, Jennifer, por favor, micrófono. RTS, pues será la raíz de eso, ¿no? Entonces esto va a ser el RTS es igual a la raíz de IY por CW dividido entre SX. Acá lo importante es que todo esté en milímetros. Entonces ese RTS será igual a la raíz de el IY, el valor del IY, este valor de aquí, multiplicados por el CW, este valor de aquí, y eso dividido entre SX. Y aquí calculamos el valor del RTS, que será 12,029, 0,88 por 4,65 por 1 exponente a la 11 raíz de ese valor dividido en 10,60, 2,43, y a eso le damos la raíz, 47,23 milímetros.
47.2 milímetros. Entonces ya tenemos este valor. Él es 200.000, el FY es 250 y el resto de valores, acá este C es igual a 1 porque es un perfil de doble simetría. Entonces ya podemos calcular la longitud de LR para calcular el momento resistente. Entonces acá tendremos que el LR es igual a 1.95 por RTS, mi RTS en milímetros, 47.2, esto multiplicado por el módulo de elasticidad, 200.000 megapascales, divididos en 0.7 por el esfuerzo de fluencia de 250 megapascales, multiplicados por la raíz de J por C. El J es J, control C, entonces acá multiplicado por J, multiplicado por C, que es 1, dividido entre el SX por el HO, SX por el HO, $393.8, más la raíz de J por C sobre SX por HO elevado al cuadrado. Voy a sacar esos valores como aparte para escribirlo. O sea, esta expresión J por C SX sobre HO J, se me perdió J, 328. J 328. Entonces acá es 328, 822, punto 83 multiplicados por mi C, que es 1, dividido entre el SX por HO al cuadrado. Pues acá es SX, que es 10, 60, 2, 43, multiplicados por el HO, 393.8, esto elevado al cuadrado, es que fórmula tan larga, más 6.76 por FY 250 sobre 200.000 elevados al cuadrado. Entonces voy a sacarlo por parte. Acá tendré LR, la primera expresión de acá. Voy a hacer esta multiplicación de acá. Eso es 1.95 por 47.2 por 200.000. Sí,
Ok, listo. 250 por 0,7. Aquí es. Gracias. Por 0,7 al cuadrado. Es 676 por 0,7 por 250 sobre 200.000 al cuadrado. Entonces de la primera parte, 1,95 por 47,2 por 200.000 entre 0,7 por 250. El primer valor es 105.000. Entonces aquí 105.188.5 multiplicado por, o sea, esta expresión de acá. Entonces raíz, entonces j por c sobre sx por ho. Esta expresión que es 328.822.83 entre 1060 243 por 393,8. Entonces la expresión de afuera es 7,87 por 10 a la menos 4. 7,87 por 10 por 10 a la menos 4. La expresión dentro del radical. Entonces dentro del radical ahí tenemos 328.822 328.822.83. Bueno, si alguno ya hizo el cálculo, me lo regala, por favor. 328.822.83 entre 1060 243 por 393,8 elevado al cuadrado. Entonces acá tenemos más raíz del primer valor. Esto me da 6,2 por 10 a la menos 7. En el segundo valor me da 6,76 por 0,7 por 250 entre 200.000 elevado al cuadrado. 5,17 por 10 a la menos 6.
Eso más 5.17 por 10 a la menos 6 más 6.2 por 1 a la menos 7 igual a 6.2 por 1 exponente a la menos 7 más 5.17 por 1 exponente a la menos 6 raíz de ese valor más 7.87 por 1 exponente a la menos 4 raíz de ese valor y eso multiplicado por 105 188.5 5.938 el LR. Entonces acá tenemos que LR es igual a 5.938.26 milímetros. Entonces, si mi longitud no soportada está entre el valor de 5.938.26 y la longitud LP que la habíamos calculado arriba, o donde la veo LP, entre 1941, tendremos que calcular nuestro momento resistente con esta fórmula que está acá. Vamos a considerar que el momento que actúa en la viga es totalmente uniforme para que nuestro CB se nos vuelva igual a 1. Entonces ese momento resistente será igual entonces a mi momento plástico, este valor que está acá, momento plástico. Entonces ahí tendremos 298 millones 654 250 el valor de mi MP menos, entonces mi MP 298 millones 654 250 newton por milímetros menos 0.7 multiplicado por 250 newton sobre milímetros cuadrados por el SX 1060 243 1060 243 y eso multiplicado por la longitud no soportada, que es la longitud no soportada que va a estar en la viga, menos el LP de 1941 milímetros, dividido entre el LR menos el LP. Voy a escribir el valor, el LR, 5.938.26, 5.938.26 menos el LP de 1941 milímetros. Voy a operar el valor de abajo de una vez, 5.938 menos 1941, 3.997. Escribir este valor acá. $3.997.
997 milímetros. Entonces acá lo que vamos a tener es que esto nos va a quedar una ecuación en la cual nosotros comenzamos a darle valor a LB y los momentos los vamos a tener en milímetros. Entonces ahí nos va a quedar con el menos, con este 1941, entonces dividido entre este valor, entonces menos por menos da más, lo voy a sumar a este valor de acá, entonces ahí vamos a tener 298.654, 250, entonces más 298, 654, 250 menos 0.7 por 250 por 1060, 249, y eso multiplicado por 1941 entre 3997. Entonces ahí vamos a tener que la primera parte nos va a dar 353, entonces acá nos va a quedar 353, 582, 401, punto 2 es la parte que sale de esto de acá menos esto de acá multiplicado por este valor entre este valor. Ese es mi momento mn. Y en la segunda expresión, entonces ya operé esto multiplicado por la segunda expresión de acá, ahora me falta multiplicarlo por el LB, entonces eso será menos, entonces ahí es 298, 654, 250, 298, 654, 250, menos 0.7 por 250 por 1060, 243, y eso multiplicado por 1 entre 3997. Entonces acá tendremos 282.99.15 multiplicado por LB. Entonces acá nuestra longitud no soportada debe estar entre LP y debe estar entre LR. Entonces si por ejemplo los valores son 1941, el LP y el LR, ¿dónde está el LR? 5948. Si nuestra viga, por ejemplo, tuviese una longitud no soportada, si el LB fuera de 4 metros, es decir, 4000 milímetros, entonces nuestro momento resistente sería igual a esa expresión de acá, 353, 582
401.2 menos 28 299.15 por 4000. Entonces nuestro momento resistente nominal ahí sería 353 582 401.2 menos 28 299.15 por 4000. Entonces, nuestro momento resistente sería, voy a escribir el valor en kilonewton por metros. 200, bueno, el valor 240 millones 385 801.2 newton por milímetros. Es decir, 240 kilonewton por metros. 240 kilonewton por metro. Y acá se tiene que cumplir que este momento sea menor que el momento de plastificación. El momento de plastificación de 298. Entonces está bien, nuestro momento resistente es 240 kilonewton por metros. Entonces ahí se cumplió que el Mn es menor que el momento de plastificación. Entonces, ¿cómo se cumple eso? Nuestro Mn es igual a 240 kilonewton por metros y esto lo multiplico por el factor de reducción de resistencia, que es de 0.9, y lo multiplicaría por Cb si el momento en la viga es variable. Entonces ahí calculé mi momento resistente. Mi momento resistente de esa viga que tiene una longitud no soportada de 4 metros o de 4000 milímetros. Si el valor fuese de la longitud no soportada mayor que LR, entonces nosotros tendremos que calcularlo con esta fórmula de acá. Entonces, por ejemplo, si el LB fuese de 6 metros, entonces en este caso si fuese 6 metros, entonces simplemente reemplazamos todos pi, e, la longitud no soportada, el RTS, .78 JC, SX, HO, RETC, pero no lo voy a hacer. Entonces, como son fórmulas muy largas, la idea es que para el parcial ya ustedes las tengan programadas y que lo único que necesiten sean las propiedades geométricas de la sección transversal del perfil. Y si conocemos cuánto es el momento actuante y conocemos cuántas son las propiedades geométricas del perfil, entonces podemos decir si el perfil es adecuado o no es adecuado. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? Si es necesario, entonces lo tendremos que aplicar. No sé cuánto es la distancia entre las correas, creo que era como 5 metros. Eran como 5 metros, ¿no?
entonces nosotros tendremos que revisar qué tipo de correa vamos a utilizar. Recuerden que acá estamos revisando es perfiles I o C, ¿sí? Perfiles I o C. La longitud no soportada de la correa, es decir, las distancias que hay entre cada una de las cerchas, si mal no estoy, es 5 metros. Si nosotros usáramos un perfil de este tipo, entonces nuestro diseño o nuestro momento resistente estaría acá, ¿sí? Nuestro momento resistente estaría acá. Pero nosotros tendríamos que calcular el momento resistente que tiene la correa de acuerdo al perfil metálico que nosotros estemos utilizando y lo comparamos contra el momento actuante y siempre comparamos que el phi mn sea mayor o igual que el mu para que esté ok. Entonces nosotros tenemos que revisar esto acá, que no sea mayor que el momento plástico, y si se cumple ok, entonces esa correa estará ok. Sí, efectivamente, es para la correa, pero yo tengo que revisar en qué longitud estoy. Si me encuentro en LB menor que LP, longitud no soportada menor que LP, entonces simplemente calculo el momento plástico. Si mi longitud no soportada está entre LP y LR, utilizo esta fórmula de acá. Si no, pues utilizo esta fórmula de acá, que no lo voy a hacer pues para que podamos continuar con la clase. Entonces, para el parcial, programen estas fórmulas para que les pueda rendir. Que solamente sea cambiar valores y que puedan seleccionar la respuesta correcta. Sí, señor. Al tipo de perfil. Al tipo de perfil. Entonces, por acá, para perfiles y de doble simetría, el C es igual a 1. Para canales, el C es igual a HO sobre 2. Sí. Entonces, si ustedes usaran canales, entonces hay que calcularlo, ¿sí? Con esta fórmula que está acá, ¿sí? El C. Entonces, para otro tipo de perfiles, entonces si lo que diseñamos son perfiles tubulares, los requisitos están en F.2.67, unas fórmulas largas así como estas, y toca chequear LP, LR, y de acuerdo a la longitud no arriostrada, hay una fórmula que define la norma para calcular el momento resistente. Si son perfiles tubulares, estructurales, circulares, los requisitos en F.268, en F.269 para los perfiles T y ángulos dobles. En F.2610 son los perfiles angulares sencillos. En 611 barras rectangulares y barras circulares. Y en F.6.12 son secciones no simétricas, exceptuando los ángulos sencillos. Para el diseño acortante, entonces nosotros tenemos miembros con almas rigidizadas o no rigidizadas. Un rigidizador es una platina que se coloca separada cada tanto a lo largo del perfil. Entonces nosotros tenemos nuestra sección transversal, que es de esta forma, en nuestro corte transversal. Entonces, sí. ¿Y qué es un rigidizador? Pues un rigidizador es simplemente pues una platina que se coloca acá. Se puede colocar en un lado o se puede colocar en los dos lados, separados una distancia cada tanto. Por decirlo, imagínense que esas platinas son los estribos de una viga. Entonces podemos rigidizar o no podemos rigidizar nuestra viga para calcular la resistencia al corte.
Y la resistencia al corte, nos dice la norma que se calcula como 0,6 por FY por AW por CB, donde AW es el área que tiene la aleta, el área que tiene el alma. Es decir, acá no se tiene en cuenta el aporte que le harían las aletas a la resistencia al corte. No se está teniendo en cuenta, como si solamente la resistencia al corte la aportara el alma del elemento. En perfiles en I, ¿sí? Entonces, en perfiles en I. Para otros perfiles, entonces, para otros perfiles, acá pues hay distintas maneras para calcular el CB. Y decía que la W es el área del alma, que es el producto que hay entre la altura total del perfil multiplicado por el espesor del alma en milímetros cuadrados. También se deben chequear los estados límites de servicio. Los estados límites de servicio pues básicamente son las deflexiones y las vibraciones. Y pues se deben controlar pues horizontalmente las derivas, verticalmente las deflexiones y las vibraciones cuando nosotros tenemos una carga móvil. Para deflexiones verticales se recomienda que la deflexión máxima para carga viva de servicio es L sobre 360. Para deriva, pues ya nosotros sabemos que se recomienda que no se debe exceder el 1%, 1% de la altura de piso. ¿Qué hora es, muchachos?